Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por estar en la hora 22. Me place mucho recibir al señor Juan Yadó, un intelectual dominicano, con quien conversaré durante el programa que ahora inicia sobre diversos aspectos. Le voy a escuchar lo que él va a plantear ante algunas preguntas que le haré. Buenas noches y bienvenido. Gracias por la invitación. Me siento muy bien en tu programa porque es un programa serio y bastante interesante. Cada vez que lo he visto, me he quedado viéndolo. Muy amable, gracias. Me gustaría conocer, usted es un intelectual, toca diferentes aspectos que cuando se le lee, uno no se aburre porque no viene siempre con la misma línea, el mismo tema. Su cultivo intelectual, ¿cuál es su musa y qué lo lleva a tocar, usted se sonríe, y qué lo lleva a tocar temas diversos, disímiles? Yo creo que en parte formación académica. Yo tengo un doctorado en planificación y desarrollo de la educación, pero eso es cuando tú estudias eso, tú estás estudiando desarrollo y en consecuencia desarrollo económico. Mi tesis doctoral fue sobre el valor económico de la educación, por ejemplo. Hace 45 años me gradué, de manera que eso no incide mucho actualmente, pero sí me permitió o me introdujo a una visión del desarrollo que es multifacética, obviamente. Y a pesar de que en los últimos 30 y tantos años yo he estado escribiendo básicamente sobre turismo, me interesan otras cosas del devenir nacional, y cuando me parece que hay un asunto muy importante para el desarrollo nacional en materia de energía, por ejemplo, yo he promovido la idea de privatizar los activos estatales del sistema eléctrico, y tengo 15 o 20 artículos sobre eso. Me interesa el asunto de la atención primaria en salud, porque eso es fundamental para el desarrollo y para beneficiar a los segmentos más carenciados de la población. He estado escribiendo últimamente también sobre la bachata y su potencial para ser la marca país. El próximo artículo será sobre el problema de los agregados y la extracción ilegal de arena de la cuenca de los ríos. Me interesa los aspectos del medio ambiente, en fin. Hay una manera de uno poder ser versátil en términos de los temas a tratar, y es que tú tienes el internet ahora que te permite fácilmente educarte sobre un problema en poco tiempo, porque tú tienes acceso a la información. Entonces yo creo que por ahí anda la explicación de por qué a mí me interesan varios temas. Y cuando usted va a escribir sobre uno de esos temas, que hace recomendaciones, que las hace sobre todo con preocupación por lo que está mirando sucede, por ejemplo, en un tema específico durante muchos años y pocas cosas cambian, ¿por qué nosotros, que tenemos tantas personas inteligentes, incluidos políticos inteligentes, avanzamos, se puede decir, en algunos aspectos muy poco en República Dominicana? ¿A qué usted podría achacar eso, si es que está de acuerdo con lo que le he preguntado? Yo creo que tú tienes mucha razón. Yo le estuve diciendo a un amigo mío recientemente que iba a dejar de escribir, porque yo he hecho tantas propuestas a través de los años. Te voy a dar un ejemplo. El asunto de los hoteles del Estado. Yo tengo más de 25 años diciendo que por qué nosotros no vendemos esos hoteles, porque al Estado, en una economía de mercado como es esta, al Estado no le toca ser empresario, y mucho menos empresario hotelero.
he propugnado, por ejemplo, por la privatización del Banco de Reserva, porque tenemos el Estado tiene que tener un banco comercial. Cuando eso se presta a una serie de maniobras que no santas. Yo fui por muchos años también abanderado de la privatización, e inclusive dirigí un estudio en el 1994 para enfocar el redimensionamiento del Estado. Y a veces uno se desanima porque no ve. Hay gente que me elogia el hecho de que yo hago propuestas, yo no solo critico. Por ejemplo, el asunto de la Cámara de Cuentas. Obviamente hay que criticar el hecho de que la Cámara de Cuentas está en manos de los partidos. Entonces, la clase política es la que está supuesta a fiscalizarse a ella misma. Y eso a mí me parece que es una contradicción. Yo escribí recientemente un artículo donde yo propongo que los 5 jueces de la Cámara de Cuentas provengan de la sociedad civil, para que la clase política no sea que ella misma que se fiscalice, porque ahí es que está el problema. Con un Congreso que es muy parco en materia de cumplir con su obligación de fiscalizador del gasto público, el rol de la Cámara de Cuentas es esencial. Pero si tú tienes una Cámara de Cuentas que responde a los intereses políticos, eso denigra la función y no cumple con los objetivos de fiscalización. Y en ese sentido, veo que ahora mismo en el Congreso se está entrevistando a los miembros de la Cámara de Cuentas, se rumora que van a ser sustituidos, otros dicen que no, que debe quedarse ahí, pero nadie, por ejemplo, discute la propuesta que yo hice de que en vez de representantes de los partidos, los jueces sean representantes de la sociedad civil, que no tengan ninguna vinculación partidaria. Muchas veces hay segmentos de la misma sociedad civil que no está exenta de tener algún lazo que va más allá de la amistad con el mundo político. Yo estoy de acuerdo. Es decir, no toda la sociedad civil es incólume. Pero si tú, por ejemplo, designa miembros de la Cámara de Cuentas a representantes de algunas instituciones, tú puedes designar a un representante de Participación Ciudadana, un representante de Finjus, un profesional independiente sin ninguna trayectoria partidaria, puede designar, hasta de la Cámara Americana de Comercio puede haber un representante como juez. Lo que tú tienes que buscar es gente que no obedezcan a las directrices partidarias, porque las directrices partidarias están frecuentemente sesgadas. Usted ha mencionado en 2 ocasiones que es partidario de ciertas privatizaciones. En ese asiento, en una de sus visitas, sus agradables visitas que hace José Lois Malcún acá a la hora 22, él planteó su criterio de que las EDES, las empresas distribuidoras de electricidad, fueran privatizadas hace 3 meses aproximadamente. Eso tomó mucha prensa y por supuesto elogios y no elogios. En ese sector, el eléctrico, alrededor de $1.500 millones de subsidio invierte el Estado, más gasta el Estado, o invierte, como se le quiera decir, más, dice usted, cada año. Es partidario en ese aspecto de las EDES que puedan también ser privatizadas en su criterio. Definitivamente, inclusive yo escribí un artículo con el título de Propuesta sensata de una voz autorizada. Sí, posterior a la propuesta de Malcún. Sí, respaldando totalmente la propuesta de Malcún, pero eso no es de ahora que yo estoy favoreciendo eso. Pero Malcún, recuérdate que tuvo algo que ver con las negociaciones del Acuerdo de Madrid
y él está muy familiarizado con los problemas del sistema eléctrico. Cuando él llega a la conclusión de que una manera de solucionar el problema del subsidio es privatizando las sedes. Y es una cosa que se cae de la mata, es decir, es una cosa que es de lógica elemental. Y yo apoyo eso totalmente. Inclusive, recientemente leí un artículo de que están en Argentina considerando la posibilidad de la dolarización de la economía argentina. Uno de los principales candidatos a la presidencia está considerándolo como una propuesta y él dice que será difícil pero no imposible. Yo creo que aquí podemos decir lo mismo. Aquí puede ser difícil privatizar porque hay que buscar los dólares para recoger todo el circulante en pesos. Pero primero eso se puede financiar y segundo se pueden vender algunos activos estatales. Por ejemplo, yo vendería el Banco de Reserva y vendo los activos estatales en el sector eléctrico, porque el principal productor de energía eléctrica aquí sigue siendo el Estado. Por las hidroeléctricas en parte. No, las hidroeléctricas apenas contribuyen un 14-15% de la matriz energética. Es porque, por ejemplo, el Estado es dueño del principal generador de electricidad, que es Eje Jaina, dueño de un 51%, pero también Itabo, a pesar de que algunos me dicen que no es un 51 en Eje Jaina, sino un 62, porque hay una parte del Banco Central ahí. Pero el Estado tiene una serie de activos en el sector eléctrico que puede vender para poder, con una privatización del Banco de Reserva, tener suficientes fondos para dolarizar la economía. ¿Y habría, señor Yadó, un político con posibilidades de triunfo o desde el gobierno que ya sea presidente? No voy a mencionar el término capaz, pero que tuviera la voluntad de iniciar semejante camino de modificación de lo que es nuestra vida económica republicana. Bueno, tú tienes que recordar que por más de 50 años la moneda nacional es el dólar de los Estados Unidos. Fue en el 1947 que Trujillo decidió crear el peso dominicano. De manera que eso no es nada del otro mundo. Pero nuestro esquema económico no guarda rastros de esa situación previa a que entrara el peso. O sea, no estamos influidos de cuando nosotros nos manejábamos con el dólar. Ya el peso se ha establecido y tenemos el Banco de Reserva como mayor ejemplo. Bueno, es que hay tantas conveniencias. Pero perdóneme, esa parte, en la lógica del político de hoy, del político dominicano, ¿le conviene a algún político plantear ese propósito? Como por ejemplo, la reforma fiscal, no se toca, se anuncia, pero no se toca. Las exenciones fiscales están ahí, nadie mira hacia ese lado. La misma evasión fiscal, que hay todo el derecho de eficientizar la gestión de cobro, pero son situaciones que se mantienen. Y las unidades de atención primaria. Por eso es muy pertinente la pregunta tuya. Si hay algún político que quiera casarse con esa gloria de la dolarización. Hay 3 países de América Latina que están dolarizados: Panamá, Ecuador y El Salvador. Hay controversia, algunos analistas dicen que eso no ha traído el desarrollo esperado, pero en el caso nuestro, que tenemos una economía altamente dependiente del turismo y con una imbricación muy significativa con la economía de los Estados Unidos, dolarizar tiene más ventajas que desventajas, a mi juicio. Una de ellas es que las tasas de interés se desplomarían, porque
las tasas de interés de una economía dolarizada en nuestro país se alinearían con las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces imagínate, si aquí para un comerciante coger un préstamo le van a cobrar 15, 18, 20% de tasa de interés, qué bueno sería que solamente le cobren un 4 o un 5%. Es decir, el crédito abundaría y eso obviamente tiene un efecto muy positivo en los niveles de inversión y en consecuencia en los niveles de empleo, etcétera. Ahora, ¿qué político quiere casarse con la reducción sustancial de la tasa de interés? Yo no te lo voy a contestar, te lo voy a dejar al libre albedrío de los televidentes. Bien. Y en este momento que tan de moda, tan vigente está el tema a nivel internacional de la desdolarización, ¿no sería una excusa para no mirar para allá? Eso de la desdolarización es más un deseo, una ilusión, que una realidad actual. Puede que suceda, qué sé yo, dentro de 20, 30 años. Desdolarizar lo que significa es sustituir al dólar como moneda de intercambio mundial. El 70% de las transacciones internacionales se financian en dólares. Desmontar eso tomaría mucho tiempo en caso de que se lograse. Claro, eso tendría que haber un colapso de la economía de Estados Unidos dramático para que los diferentes países comiencen a perder confianza en el dólar. El 70% de las reservas de los bancos centrales están en dólares. Yeah. Por ejemplo, todas nuestras reservas, hay una minúscula parte de las reservas internacionales que está en oro, pero de los 16,000 y tantos millones de dólares que son nuestras reservas internacionales, el grueso, más del 95%, está en dólares, depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos. La intención de los adversarios comerciales de Estados Unidos, léase China y Rusia, de introducir sus monedas en sustitución del dólar. Bueno, ya Brasil e inclusive hasta Argentina le están aceptando los yuanes a los chinos. Lula está emocionado con esa idea. Sí, pero Brasil es la principal economía latinoamericana, con 250 millones de habitantes. Él se ha echado para atrás un poco últimamente con relación a su vinculación con China. Pero es que eso no sucede de la noche a la mañana. Es decir, ¿por qué el dólar es la moneda de intercambio internacional primordial? Bueno, todo comenzó cuando se descubrió petróleo en Arabia Saudita en los años 50. Tú sabes que hay la compañía que produce petróleo en Arabia Saudita se llama Aramco, Arab American Company. Producía 11 millones de barriles al día Arabia Saudita. Ahora vi que va a ser un recorte de 1 millón diario, pero Aramco es propiedad del Estado árabe de Saudí y de las compañías americanas, porque fueron ellas las que invirtieron en toda la maquinaria y las plataformas de perforación para sacar el petróleo. Entonces ellos son la mitad. Entonces fue producto de esa juxtaposición de intereses que los árabes, y más específicamente Arabia Saudita, comenzó el requisito de pedir que le pagaran en dólares hasta el día de hoy. Últimamente he visto en la prensa que están también pensando en cobrar en yuan y en rublo, pero
Todavía no creo que eso se va a dar de la noche a la mañana. Es decir, que la desdolarización es una estrategia geopolítica de algunos adversarios de los Estados Unidos que puede caminar, yo no digo que no, pero que eso no va a suceder de la noche a la mañana. ¿Qué criterio tiene, señor Juan Yadó, sobre la eficiencia que tiene el Estado como gestor de instituciones? Por ejemplo, hubo un proceso de capitalización de las empresas del Estado que inició y se produjo hace ya bastantes años, 20 años por ahí, y hay en este momento la introducción en el escenario de la figura del fideicomiso, la ley de alianza público-privada, que son familiarmente primas hermanas, pero son distintas en esencia. Entonces, el Estado puede, independientemente de su criterio de privatización, el Estado dominicano no ha sido hasta ahora, o sí, buen administrador. Wow. Definitivamente la respuesta es no. Si tú examinas un poco nuestra historia, los grandes desastres, principalmente económicos, más allá de lo político, ha sido porque los gobernantes han incurrido en decisiones y acciones que han sido contraproducentes. Por ejemplo, en materia de deuda, Buenaventura Báez, Lilis, cogieron muchísimos préstamos que hundieron a la economía nacional. Pero, en términos generales, un Estado en una economía de mercado está para facilitar el desarrollo mediante una buena regulación y una buena supervisión de los agentes privados. Ese es el credo, no del neoliberal, ni mucho menos, sino de aquellos que creemos que el mejor sistema es el de la economía de mercado. En consecuencia, el Estado no debe meterse en cosas que son propiamente del sector privado. Ya te mencioné, por ejemplo, cómo se justifica que nosotros tengamos un Banreservas. El Banreservas supuestamente se ganó 22 mil millones de pesos el año pasado, según su administrador, pero es una competencia desleal a los bancos privados. ¿Por qué tiene el Estado que ser el propietario del Banco de Reserva? Es que la clase política no quiere aflojarlo porque ahí hay muchas canonjías y privilegios. Pero de que debe venderse, debe privatizarse. Y así hay otras cosas. Yo te mencioné anteriormente los hoteles del Estado. Tenemos 21 hoteles que pertenecen al Estado. En un país donde hay más de 500 hoteles ya que funcionan en el sector turístico en manos privadas. ¿Por qué el Estado tiene que ser el propietario? Esas son tareas de los agentes privados en una economía de mercado. En consecuencia, juzgar si el Estado ha sido buen administrador, eso hay que analizarlo casuísticamente. Ya. Hay un ejemplo que yo quiero poner del tema de los hoteles propiedad del Estado dominicano. Es el caso del Hotel Montaña. El informe que tengo, y hace unos 2 años fui a San José de las Matas en 2 ocasiones, y miré la situación y crucé por los lados de Jarabacoa y es penoso, languideciendo, pudriéndose el Hotel Montaña, pudiendo estar en otra situación. Bueno, el Hotel Montaña era un Edén de la élite económica y social del Cibao. Mis padres, por ejemplo, pasaron su luna de miel en el Hotel Montaña en tiempo de Trujillo. Pero después de la muerte de Trujillo, obviamente que muchos de esos hoteles decayeron, cayeron en manos de personas que no le dieron la atención debida. El Hotel Montaña fue
donado en una ocasión a la UNFU para que estableciera ahí una escuela hotelera, pero aparentemente los costos y beneficios no eran compaginables, y tengo entendido que hace mucho tiempo que está en ruinas. Asimismo está el Nueva Suiza de Constanza, y un hotel que se hizo, el Estado lo hizo, ahora no recuerdo el nombre, pero el de Sabana de la Mar, que tiene 11 habitaciones, se hizo y nunca se inauguró. Está ahí cerrado. En el Seibo hay otro, es decir, hay mucha irracionalidad en el manejo, pero vuelvo y te repito, es la Corporación para el Desarrollo Hotelero, Corpotels. Es un asunto que es codiciado por la clase política y no quieren aflojar eso. Nosotros en el turismo estamos en el mejor momento, es lo que escuchamos y vemos, estamos en el mejor momento de República Dominicana. Ese triunfo que estamos teniendo en este momento y que estamos celebrando, ¿se debe a la gestión hecha en República Dominicana o hay un porcentaje que nos ha llegado por default? Excelente pregunta. Nosotros tenemos algo que ver con el auge y la bonanza actual, no hay duda. Por ejemplo, el Gabinete de Salud durante la pandemia manejó muy bien el asunto. Cerramos el país cuando teníamos que cerrarlo y lo abrimos antes de mucha gente, tomando riesgo, pero lo abrimos y ha resultado una medida muy saludable. El hecho de que haya habido un vuelco de visitantes hacia nuestro país se debe básicamente, con todo y que el Gabinete de Salud y el Ministerio de Turismo, ¿por qué no decirlo?, se manejaron bien durante la pandemia, pero lo que está detrás de la actual bonanza y auge del sector es el hecho de que hubieron 2 años con los países cerrados en que la gente no viajaba por falta de confianza. A medida que se ha podido vencer a la pandemia, la gente ha comenzado a viajar. Y nosotros, por supuesto, que somos un destino muy apetecible en el Caribe. El Caribe se reputa como una región muy tranquila, aquí no hay terrorismo, aquí no hay grandes problemas de seguridad. Somos la primera potencia turística en el Caribe y todavía conservamos una muy buena competitividad en términos de precios con relación al resto del Caribe insular. De manera que ha sido más bien una coyuntura muy favorable de recuperación debido al final de la pandemia. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso tocaremos otros aspectos con el señor Juan Yadó, quien en esta noche nos visita en la hora 22. Continuamos conversando con el señor Juan Yadó. Usted hace unos meses, hace un tiempito ya, nos regaló a República Dominicana Centro Histórico de Santo Domingo, herencias coloniales y orígenes de la nación dominicana. Me gustaría una síntesis de la motivación y el contenido de este interesante título, Centro Histórico de Santo Domingo, herencias coloniales y orígenes de la nación dominicana. Y bueno, agradezco, señor Yadó, el obsequio de este ejemplar. Lo agradezco. Y yo agradeceré que lo lea. Por supuesto, así será. Mira, ese es un libro que lo puso en circulación Acento, que es el periódico digital para el cual yo escribo.
El libro contiene 70 artículos que yo he escrito sobre el centro histórico de Santo Domingo. Yo no lo llamo ciudad colonial, sino centro histórico, porque resulta que colonial son solamente 4 calles: Las Damas, Isabel la Católica, Meriño y Hostos. El resto que está designado como ciudad colonial, hasta la Palo Hincado, no es colonial, es republicano. Y en consecuencia no es exacto conocer ese recinto que tiene 1 kilómetro cuadrado de extensión con el nombre de ciudad colonial. Debe ser el centro histórico. Y más porque la parte republicana de ese centro histórico es más importante que la colonial para nuestros propósitos y nuestra entidad como nación. Ahí está, ¿Es una observación o una crítica que usted hace? ambas cosas. Porque si algún mérito tiene ese libro, es que propone un paradigma de interpretación muy diferente al que ha prevalecido durante las últimas décadas. Aquí todo el pensamiento sobre el centro histórico era dominado por la Iglesia y por el Estado, que tenía, es más, eso resultaba en una situación que un analista distinguido de Santiago llamó el Vaticano en el Caribe, porque todo lo que se hacía en ese recinto, pues, tenía una gran influencia, sino una dominación de la Iglesia Católica. Yo lo que he propuesto es que cambiemos esa mentalidad y pensemos en el centro histórico como un lugar que deben conocer las generaciones presentes y futuras de nuestro país, porque ahí están las raíces de nuestra nacionalidad. Y las raíces de nuestra nacionalidad, cuando se ponen en comparación, en la balanza, con las raíces coloniales, lo más importante son las raíces de nuestra nacionalidad, porque esa es nuestra identidad. Ahí está la casa, por ejemplo, de la familia Duarte, que hoy tiene el Museo de Duarte, pero está en la casa de Mella, la casa de Sánchez. Hay otras reliquias que tienen que ver con nuestro nacimiento como nación. Por ejemplo, lo que hoy se llama Palacio de Borgelá fue la sede del primer gobierno dominicano. Pero también está, posteriormente, creo que en el 62, la sede del gobierno dominicano se mudó al Palacio de las Capitanías Generales, que está detrás del museo, ¿cómo se llama? Un museo, de los museos famosos de la época colonial. Eso fue sede del gobierno dominicano. El actual Palacio Consistorial fue sede del Senado dominicano. Es decir, que hay una serie de reliquias históricas que tienen que ver con el nacimiento de nuestra nación, de nuestra nación independiente. Y eso para nuestra identidad nacional es más importante que la parte colonial. La parte colonial no es que no tenga importancia, porque inclusive hay que destacar que el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos se tiene como el primer grito mundial contra la opresión y a favor de los derechos humanos. Es decir, tiene una importancia capital en términos históricos. Pero repito que no podemos centrarnos solamente en la parte colonial, porque esa es la parte de la época en que España dominó a nuestra nación. Lo más importante son las reliquias republicanas. Y a su juicio, ¿por qué, digo, las autoridades, en este caso municipales y de cultura o de cultura, por qué no le dan la relevancia a esos íconos de nuestra nacionalidad? Porque lo que usted en ese momento está mencionando
hay muchos televidentes que quizás no se habían percatado y que el manto de patrimonio cultural de la humanidad que tiene la zona colonial, bien ganado por supuesto, arropa en atención esa existencia de esos monumentos que usted bien describe. Sí. Bueno, mira, Balaguer creó la Oficina de Patrimonio Cultural en 1967. Recuérdate que él tomó posesión después de las elecciones del 66. Un año después, Balaguer tenía obviamente que un interés especial en los aspectos históricos y en el salvamento de las ruinas coloniales, de eso no hay duda. Él escribió un libro sobre la ciudad romántica. Balaguer obviamente tenía una vinculación emocional con su pasado, porque fue, ahora no recuerdo si hijo o nieto de español, pero él una vez allá en España se declaró ser español. Hay un video en YouTube donde él hace un discurso, creo que en la Casa de las Academias o algo en Madrid, y él dice, yo soy español. Entonces había una preferencia de parte del presidente, que duró 22 años en el poder, por favorecer esa raigambre española. Y a eso se le añadía las conveniencias de la Iglesia Católica, porque la mayor parte de las ruinas son templos de antaño. Eso explica porque, por ejemplo, el país se gastara 70 millones de dólares erigiendo el faro a Colón. Eso fue una idea de Balaguer, que fue, según algunos, para cumplir con un deseo continental de los países de América para reconocer la grandeza del gran almirante. Eso es discutible, pero de que no hay duda que reflejó el sesgo balagueriano hacia las raíces españolas y eclesiásticas. Entonces, para mí no hay ninguna duda. Entonces, por décadas ha prevalecido en alemán hay una palabrita que es Zeitgeist, que es como una visión de lo que debe imperar ahí, que es lo que yo estoy cuestionando en mi libro. Ya. Hay dos temas que usted se muestra interesado en tocar, bachata y marca país. Me gustaría que desarrolle esos aspectos. Sí, muy buena pregunta, porque recientemente publiqué un artículo donde yo llamo la atención de que nos hemos olvidado de la marca país. Hace 2 años que hubo una empresa mexicana que recomendó al país un lema y un logo para promocionar la imagen del país en el exterior. Hace 2 años, eso fue en mayo del 21. El gobierno se gastó 36 millones de pesos, costó el trabajo de esa empresa mexicana, más otros tantos gastos que se hicieron en la fanfarria que le siguió a las recomendaciones. Pero resulta que posteriormente surgieron algunas acusaciones de que lo que había recomendado la firma mexicana era un plagio, porque ya había copiado algo de una recomendación que le habían hecho a Rusia. Eso llevó a que el Ministerio de Turismo no usara las recomendaciones. Para recordarte, el lema era Dominicana, una república del mundo, lo cual para mí no significa nada. Tal vez por eso fue que eso colapsó, porque el lema Dominicana, una república del mundo. El Ministerio de Turismo prefirió seguir usando lo que había sido una recomendación de una empresa italiana del 2006, que
recomendó que se proyectara la imagen del país como el país de la abundancia. Por eso de ahí viene República Dominicana, lo tiene todo. El asunto es que el Ministerio de Turismo no ha acogido esas recomendaciones y presumo que es parte de lo que se tomó en consideración fue la acusación del plagio. Ahora, yo he señalado en algunos de mis artículos que es necesario adoptar un nuevo concepto de marca país, de que no sea varias cosas, sino que sea un solo ícono o un solo rasgo del país que distinga al país, lo diferencie entre los diferentes países, los 200 países que hay en el mundo. Y ese rasgo debería ser la bachata, porque la bachata ha cosechado un éxito mundial que no ha tenido ningún otro ritmo que pueda calificarse de dominicano. Es decir, el merengue no pasa de la cuenca del Caribe en términos de aceptación. Mientras que en la bachata, hasta en Bombay, en la India, están haciendo festivales de bachata. Si tú escribes en Google Bachata Festival, es decir, festivales de bachata, tú te darás cuenta de que hay una penetración mundial de la bachata y que la bachata es auténticamente nuestra, nadie nos la disputa. Tenemos una historia de la bachata Sí, debidamente establecida, el origen. Hay un libro que publicó la Academia Dominicana de la Historia que se llama La Bachata, Historia Social de la Bachata, algo así, de una profesora de la Universidad de Tufts que se pasó 5 años haciendo la investigación y que demuestra claramente de que es un ritmo auténticamente dominicano, lo cual no se puede decir del merengue, porque a pesar de que nosotros creemos que el merengue es nuestro solamente, en Cuba dicen que es de ellos, en Haití dicen que es de ellos y en Puerto Rico dicen que es de ellos, entonces no es único. El merengue no es único nuestro, pero la bachata es una unicidad, es nuestra y nadie nos disputa eso. Quiero cambiar radicalmente de tema. 2024 es el próximo año, estamos en un año preelectoral. ¿Usted va a ejercer el derecho al voto el año que viene, en las 2 elecciones o en ninguna? No, y si hay 3, ejerceré en las 3. Yo creo que eso es un deber ciudadano que le hace bien a nuestra democracia, el voto. Ya. Como usted ve lo que se está viviendo hoy día, hay establecidos por parte de la Junta Central Electoral distintas fechas de plazos. Hay una campaña ya que empieza a partir del día 2 de julio. Este desenvolvimiento, lo que usted puede ver que va tomando este año preelectoral, ¿le da confianza a la opinión que tiene sobre la Junta Central Electoral? Yo creo que sí, a mí me ha gustado mucho el desempeño de la Junta del último año. Ha tenido desavenencias con los partidos, desavenencias que han sido bastante bien justificadas. Ha sabido conciliar también porque con relación al 20% de la reserva, hizo una modificación de su resolución original. Lo único que yo diría que ha sido un desencanto es el hecho de que, forzada por los partidos, no ha adoptado la tecnología digital para el procesamiento de las votaciones. Va a ser ahora manual otra vez. Eso es lamentable. Hay un tema que me gustaría escuchar de usted su atención, el tema de la inmigración haitiana en República Dominicana. La inmigración haitiana, la inmigración ilegal es el problema, porque la legal nadie la critica, no es un problema. Es decir,
nosotros tenemos una dependencia de la mano de obra haitiana en los sectores de construcción y agrícola muy fuerte. Y los mismos empresarios estimulan esa migración, tanto la legal como la ilegal, para nutrirse de mano de obra a precios que están por debajo de lo que los nacionales cobraríamos. Y las condiciones de trabajo también, respecto a los derechos adquiridos. Sí, esas condiciones de trabajo son criticables, pero ese no es el problema, porque déjame decirte, yo creo que el Ministerio de Trabajo ejerce cierto control que impide que a la mano de obra haitiana se abuse de ella. El problema es que nuestra frontera es porosa. Y es porosa porque los que están encargados de prevenir la migración ilegal, y esto es Vox Populi, no lo digo yo solamente, tú sales por ahí a hacer una encuesta y te lo dice todo el pueblo dominicano, es que hay una serie de funcionarios y militares que se benefician de ese tráfico ilegal. Y en consecuencia, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el mes de mayo sale en la prensa que la Dirección de Migración deportó a más de 21,000 haitianos y el mes anterior a 7,000? Tú dices, pero bueno, es que no está parando, no se está logrando detener la inmigración. ¿Y por qué no se detiene? Eso es algo que yo, vuelvo y repito, le dejo al libre albedrío de los televidentes. Pero ya yo lo dije, ¿por qué? Hay otro aspecto de nuestra atención nacional, el desarrollo de la educación. La pasada semana veíamos al ministro de Educación junto a su staff administrativo presentar los resultados de una evaluación diagnóstica de los niños de primaria, y los datos que ofrecía, sobre todo en matemáticas, eran verdaderamente nada halagüeño, nada agradable escucharlos. Desde hace 10 años tenemos recursos suficientes, se entiende, para lo que necesitamos, sean aplicados en un sistema educativo y que puedan verse frutos. En sentido general, su opinión sobre el desarrollo y el esquema de la educación dominicana. La educación dominicana está metida en lo que yo he llamado una furnia de mediocridad. Porque los resultados de tanto de la prueba PISA como de la prueba TERCE, que es la que hace la UNESCO, nos colocan a nosotros en los últimos lugares en términos de rendimientos escolares, principalmente lenguaje, matemática y ciencia. Esa deplorable situación es una cosa chocante porque se logró que el 4% del PIB se le asignara al sector educativo público con el fin de mejorar tanto la cobertura como la calidad de la enseñanza, pero eso no se ha logrado. Y yo pienso que actualmente el principal reto es conseguir que se despolitice la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, porque la ADP se está manejando políticamente como gremio que está enfrentando al gobierno. En este año escolar van 9 días que se toman para hacer asambleas, días de docencia, se lo toman para hacer asamblea para no trabajar. Eso es vergonzante realmente, porque ¿cómo es posible que los principales responsables de la docencia y de la enseñanza y aprendizaje se comporten de esa manera? Yo pienso que ese es el principal reto actualmente. Inclusive el presidente Abinader llamó a la despolitización de la educación. Es una cosa que
que es esencial para el desarrollo del país. La pasada semana tuvimos la oportunidad de recibir al viceministro de Educación, Oscar Amargós, y nos decía en una conversación acá en la hora 22 que se está ponderando y se le ha manifestado ya de manera concreta a la ADP de que podría verse el ministerio obligado a descontar de sus salarios de los docentes los días que se dejen de dar clases por ese tipo de eventos, como el que usted menciona en las asambleas, porque en ese mismo diagnóstico de evaluación se determinaba muy gráficamente que el sector educativo privado quedaba en superioridad de desenvolvimiento, y cuando se buscaba la razón de por qué el sistema educativo público no tenía igual desenvolvimiento, era la falta de tiempo no recibido por parte de los estudiantes. Bueno, yo he ido un poco más lejos. Yo he propuesto una ley para que el desempeño de los docentes se ligue a los aumentos salariales. O sea, por mérito de desempeño. De desempeño, si los estudiantes muestran una insuficiencia de aprendizaje, los docentes no pueden pedir aumento salarial. Hay maneras de ligar una cosa con la otra. Una evaluación del docente y una evaluación del rendimiento escolar. Si no hay rendimiento satisfactorio, y por supuesto hay que establecer eso muy explícitamente en una legislación que lo establezca, entonces no hay aumento salarial. Ellos están pidiendo aumento salarial otra vez. Déjame decirte que el salario promedio de un docente en el 2013, que fue cuando el primer año del 4%, eran 26 mil pesos y se llevó a 57. Es decir, más del doble. Son ellos y los médicos son los servidores públicos mejor pagados de toda la burocracia estatal. Entonces, ahora salen estas mediocres resultados del rendimiento escolar, como lo reporta el estudio que hizo público el ministro, y están pidiendo más salario. Yo pienso que eso no puede permitirse. Bien. Señor Juan Yadó, yo agradezco de sobremanera que haya visitado la hora 22 por primera vez. La primera de otras, se acepta la invitación y verdaderamente qué bueno que ha compartido con el televidente muchos aspectos de temas que a todos nos interesan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien. Señores, nueva vez mañana les espero acá en la hora 22 a la misma hora. Hasta entonces.